Ayer yo estaba estudiando y como a las 10 de la noche yo le hablo al pastor que si yo tenía otra palabra y el pastor me mandó a otro. No fue el pastor, fue Dios el que me mandó. Yo, yo estaba estudiando otra palabra y luego me puse a intimidad con Dios y le dije que me diera la palabra pues era para mí primero y luego para ustedes. Para mí, pues ahorita es algo que me siento así con nervios, ¿va? Yo siempre veo a los predicadores que se van de este lado, pues ahora me doy cuenta que de este lado solamente hay una hilera y pues yo decía, pues ¿por qué siempre más para este lado? Y ahora yo veo que la iglesia para acá sí falta, pero con la gloria de Dios voy a visualizar almas nuevas de este lado. Antes, antes que todo voy a hacer una pequeña oración que Dios sea, que hable en que hable Dios, que sea el Espíritu Santo y no sea yo. Amado Padre, te doy gracias que me has permitido estar en tu altar, Padre. Que sea tu Espíritu, Padre, el que me dé el discernimiento, el entendimiento, el conocimiento, Padre. Que no sea yo, Padre, el que vaya a hablar hoy en esta mañana, Padre. Que seas tú, Señor mío. Moja mis labios, Padre. Pon ese tizón en mi boca, Padre. Que seas tú, Señor, el que hables en esta tarde a tu amada iglesia, Padre. Porque tú me has elegido a mí, Señor, que de esta palabra, Padre. Y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy Dios me mandó a Romanos 6, versículo 20. Voy a dar lectura del 20 al 23, donde Dios me dice que hable. Primero fue para mí. No sé, Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberado del pecado, hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto el santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy de aquí yo saqué lo que Dios ha transformado en mi vida. Porque cuando nosotros éramos esclavos del pecado, una vez Rita me dijo, ¿cómo llegamos cuando éramos nuevos, Rita? No llegábamos así. Así llegué yo a esta casa. Yo era esclavo del pecado. Yo era un esclavo del pecado. Llegamos, a menos yo llegué así. ¿Por qué? Porque ¿quién hace justicia con sus propias manos? Yo digo, yo fui de esas personas. Yo no fui como dijo no sé, uno de ellos, qué bonito hubiera sido que mi mamá me hubiera indicado el camino desde niño, pero yo le decía a Dios, ¿por qué me permitió pasar todo esto? Y yo le preguntaba a Dios, porque me decía Dios, hijo, si no te hubiera dejado pasar eso, no hubieras de compartir lo que vas a compartir hoy. Cuando uno es esclavo, uno no ve el temor de Dios, no conoce uno nada. Se va siempre uno a todo esto que nos habla, a ser esclavo siempre del pecado. A mí me llevó a ser esclavo del pecado muchos años. Tengo 37 y tengo 3 años en los caminos de Dios. Y yo lloraba y me inclinaba a Él y decía, ¿cuándo iré a ser libre? Y me dijo Dios, tengo el día, el segundo, el minuto, la hora para que tú seas libre. Ahorita el pastor habla de un encuentro. En ese encuentro, cuando yo llegué a ese encuentro, yo miré a Dios cara a cara y me dijo, aquí vas a entregar tus pecados, aquí vas a ser liberado de esa esclavitud que traes. Y yo dije, me dieron algo y yo lo sentí, porque desde ese día puse una marca de dónde venía y de dónde era. Y me decía Dios, nunca olvides de dónde te saqué, José, de dónde te saqué. Y yo digo, me sacaste de una esclavitud de pecados, porque yo andaba en pecado. Yo no podía ser libre. Siempre una cosa
vine arrastrando una maldición que yo juzgaba a mis papás, a mis abuelos a lo mejor, pero Dios aquí cortó esa maldición y esos pecados que yo vine arrastrando. Yo no podía ser feliz con mi esposa, con mis niños. ¿Por qué? Porque yo traía una maldición que vine arrastrando. Pero gracias a Dios, Él tuvo misericordia, gracia, esa gracia, porque si nosotros le hicimos darnos gracia, dice Dios, yo les doy gracia, les doy misericordia a mi casa. Y gracias a Dios, en mí tuve esa gracia, esa misericordia, que fui liberado de todo pecado y ya no soy esclavo. Ahora el que vive a mí se llama Jesucristo. Me ha liberado de toda atadura, de todos pecados, porque yo viví como 10 años en la maldición. Yo de 15 años me fui para el norte, duré 9 años. Muchos de los que han brincado a Estados Unidos, es otra vida. No, allí no vemos a Dios. Al menos yo no lo miraba. Yo no lo miraba. Carlitos, cuando dio su testimonio, cuando él dijo, yo fui a que me dieran la bendición, mis abuelas, a mí no. Uno se va con otra ilusión, pero no, yo no conocía de Dios. Yo no conocía de Dios y yo duré 9 años en Estados Unidos. ¿Donde qué? Donde anduve en el pecado. Muchos conocen Estados Unidos. Somos libres como dice aquí la palabra, libres de hacer sin temor a Dios. Hace justicia uno por sus propias manos. Pero gracias a Dios, Dios me liberó y aquí estoy. Y le doy gracias a Dios que cuando yo llegué de Estados Unidos conocí a mi esposa. El pastor dijo, ¿cuánto tiempo dura uno para noviar? Yo tenía 24 años y yo la conocí y duré 3 meses con ella. Duré 3 meses con mi esposa, yo sin conocerla, ni ella a mí, pues éramos como dos extraños. Ya nada más pasé por su calle y como siempre uno se paraba el cuello y tenía uno todo y le dije, esa muchacha va a ser para mí. Pero algo me pasó, que desde ahí Dios tocó mi corazón y me dijo, vas a cambiar. Desde ahí alguien me habló de Dios, pero no continué el camino de Dios. Pero sí, desde allí guardé mi corazón y mi esposa lo sabe. Ella lo sabe y mi esposa bien, pues se dio la fama del hombre que era yo. ¿Y qué creen? Usted la máscara que a lo mejor muchos usamos, no sé, yo lo digo por mí. Mi esposa como a los 15 días me dijo que quería decirme algo y me dice, ¿qué me vas a decir? Y me dice, toda mi vida pasada, todo, yo no sé quién le dijo a mi esposa, yo creo un pajarito, a mí nadie me conocía, pero yo dije, bueno, ¿por qué hasta este extremo viene? Porque vine acarreando ese pecado. Entonces ahí eché mentiras con mi esposa, usé esa doble cara, una doble cara que me da vergüenza, como dice la palabra, me da vergüenza, pero Dios dijo, cuando yo lo conocí, vas a hablarle a tu esposa todos los pecados que cometiste, José, todo, primero me lo dijiste a mí, pero ahora vas a ir a untar a tu esposa. Y le dije todo, y fui a untar a mi esposa cuando ya era en Cristo Jesús, porque una cosa les digo, que no se nos haga fácil hablar, si hoy les toca a Dios una palabra, busquen a un referee, a alguien para confesar, si algo quieren confesar a sus esposos o mujeres. Cuando yo confesé, fue porque Dios me dijo, es tiempo de que le digas a tu esposa de dónde te saqué y quién eres en verdad. Y ese día fue cuando mi esposa le dije con quién se había casado y de dónde venía. Y mi esposa me dijo, ¿todo eso? Y dije, sí. Una vez, así como yo estoy aquí, el pastor habló de coqueteo. Y yo le dije, Dios, ¿me estás hablando a mí? Dijo, te estoy hablando a ti. Yo dije, y tengo que decirle esto también. Dijo, tienes que decirle esto para poder ser libre. Porque Dios quiere liberarnos, quiere quitarnos la maldición que uno traía. Entonces yo también en una noche, Dios me dijo, tienes que decir esto para que seas liberado. Y mi esposa me dice, ¿qué me vas a contar ahora? Voy a hablarte de un coqueteo que tuve. Y mi esposa me dice otro, pero gracias a Dios, mi esposa me ha escuchado y le doy gracias a Dios por la mujer que Dios me puso en el camino. Yo le decía a Dios, Padre, aún siendo pecador, siendo un hijo pródigo, un hijo que pequé contra el cielo y la tierra, aún me tienes esta mujer y Dios es tan grande. Y dijo, sí, José, yo te
yo te dejé esa mujer para ti. Y le doy gracias a Dios porque ella, como dijo la pastora, ella sí conoce mi vida. Ella sí, tuve que ser transparente con ella. Ella sabe qué me gusta, qué no me gusta. Ella conoce mi vida, pero gracias a Dios me la ha puesto por ayuda idónea. Cuando estaba yo en estos versículos, ella me ayudó a orar y dijo, vas a dar esto. Pero ahora el 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Gracias a Dios le doy cosas. Cuando uno oculta un pecado y no lo confiesa, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Gracias a Dios, Dios me hizo que confesara todo esto para poder ser liberado. Y gracias a Dios le doy toda la honra y la gloria a Dios, porque antes sí era una vergüenza de dónde venía. Cuando uno anda en el pecado no tiene temor, no tiene compasión de almas, de nada. Pero ahora que estoy en Cristo, le dije, ayúdame papá, porque todos lloramos. Yo lloré, yo me frustraba y decía, ¿cuándo vas a cambiar mi matrimonio? Y cuando hizo, él fue lo primero que restauró mi matrimonio, donde se acabaron pleitos, gritos, gritería. ¿Cuántas veces queremos con la pura voz queremos espantar a nuestra esposa o a nuestros compañeros? Algo que Dios cambió. Pero para todo esto, yo tuve que tener una intimidad con Dios. Una intimidad donde me llevó, me dijo, búscame. Cuando me bautizaron, uno que me bautizó dijo, tú te enamorarás de Dios, almorzarás, comerás y cenarás. Y yo hace poco me pasó esto. Tiene como unos 2 meses que me enamoré de Dios y mi esposa lo sabe y mis hijos lo saben, que primero es Dios y luego siguen ellos. Gracias a Dios me enamoré, pero ¿qué hice? Tuve una intimidad con Dios. Cuando uno se mete a la intimidad con Dios, Dios te abre los caminos, Dios te abre las puertas para que tú vayas caminando. Pero es cuando tú se decide uno a morir en el pecado, como donde estábamos. Cuando uno viene y no dice Dios en su palabra, no tenemos que juzgar a nadie. Si alguien ha visto la película de la cabaña, ahí nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros hay veces queremos juzgar por nuestras fuerzas y queremos criticar, pero en realidad ahí le dice el Padre al que está allí, le dice, ¿quieres juzgar? ¿A quién quieres juzgar primero? ¿A tus hijos? Y él se queda así. Y yo le dije, Dios, yo no quiero ser juez y no quiero juzgar, porque hay veces uno en vez de que está pasando una situación ¿por qué nos ponemos a juzgar? En verdad nadie sabe lo que trae uno, en vez de ponernos a orar. Por eso el pastor en muchas situaciones nos está diciendo, pídanle a Dios compasión, que nos dé compasión por esas almas, porque hay veces nos hace más fácil criticar, juzgar, cuando en verdad no sabemos qué estamos atravesando o qué es lo que están haciendo. Y es más fácil estar juzgando. Por eso Dios hoy dice, seamos libres de toda esa atadura. Y le doy gracias a Dios por esa enseñanza que me dio. Cuando yo le miré esa película de la cabaña, le dije a Dios, yo no quiero ser juez y no quiero estar juzgando. Porque saben una cosa, yo juzgaba mucho a mi papá, a mi mamá. Yo los juzgaba mucho, no los podía soltar hasta que Dios me habló en lenguas con mi esposa. José, tienes que soltar a tu papá y a tu mamá. ¿Y saben qué he hecho? Restauró mi corazón y restauró el de mis papás. Sé que a lo mejor no es fácil que ellos vengan ahorita, pero yo sé que un día vendrán y pisarán este lugar. Porque él primero dijo, tienes que soltar. Cuando uno guarda odio, rencor, resentimiento en su vida, no prospera uno. Uno está viviendo en esclavitud. Mis finanzas no producían, no producían por más que yo me movía, por más que yo le hacía. Ahí dijo, el pastor dijo, hay veces andamos como burros y trabaje y no vemos la de nosotros. Cuando yo empecé a soltar a todo lo que yo cargaba y lo que yo traía en mi morral, como dicen unos, empecé yo a ver mi prosperidad, empecé a ver, a caminar hacia lo alto.
Porque dice la palabra, serás cabeza y no serás cola. Te andarás en lo alto, no en lo bajo. Pero es cuando uno le cree a Dios. Porque cuando, como dijo un día pastor, le creemos, pero no creemos, como dijo. Creemos en Él, pero no le creemos a Él. Así es, creemos, pero no le creemos a Él. O sea, cuando Dios nos da una palabra, medítenla. Dios siempre nos va a dar una palabra. Muchos dicen, ¿por qué a mí Dios no me habla? Sí nos habla a todos. A lo mejor todos hacemos el devocional, muchos no lo hacemos. ¿Saben cómo yo hice mi devocional? Yo de primero decía que el pastor decía, ¿por qué nos exige hacer el devocional? Pero no es el pastor, es Dios. No quieran agradar al hombre, a sus líderes. Al que deben de agradar es a Dios. Búsquelo en la intimidad. Como cuando tenemos intimidad con nuestra esposa, no nos vamos a ese cuarto y cerramos puertas, todo bien pacientivo, bien a gusto, disfrutamos a nuestra esposa. ¿Por qué no disfrutamos a Dios? Porque Él nos espera cada mañana. Dice, ahí viene mi hijo amado. Cuando uno hace su devocional, es otra cosa. Nadie se va a salir desnudo de su casa al trabajo, pero muchos sí nos salemos. ¿Por qué? Porque no buscamos a lo primero. Yo creo que a todos nos gusta lo primero, pero no lo hacemos. Así a Dios le gusta lo primero, le gusta lo gordo. A Dios no le gusta que le demos lo que nos está sobrando. ¿O a quién le gustaría que nos dieran lo que está sobrando? A nadie, a nadie. Y por eso yo les digo, Dios me decía que lo busque siempre en intimidad, siempre en oración. Y ¿saben dónde hemos ganado las cosas? Dios me lo reveló en ayuno, en oración. Ahorita que el pastor hablaba del encuentro, como nosotros somos de equipo del pastor, me dijo, pídanle discernimiento a Dios y Él se los va a mostrar. Y yo llegué esa noche confrontado y le dije, papá, dame el discernimiento y voy a hacer un ayuno por completo y muéstrame a una persona que quieres que le hable de ti para este encuentro. Llegué, fue el martes y me metí en intimidad con Dios y Dios me la muestra. Esa persona ahorita está aquí, pero no fue por mis fuerzas, porque me metí en ayuno y me metí en oración. Le digo eso el martes y el Dios me pone la persona el miércoles. Algo como es en oración, en ayuno. Hay veces nosotros no queremos sacrificar la carne. ¿Por qué? Porque está más a gusto comer otra comida. Pero ¿qué está más delicioso? La palabra de Dios. Pero Dios me ha mostrado, dice, hijo, métete en ayuno, en oración. ¿Qué nos mostraba la pastora hace 8 días? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde vamos a ganar todo? Para echar fuera demonios, no nos dice Jesucristo, orar y hacer oración y ayuno, porque nosotros vamos preparados. Ahorita que se está levantando la iglesia, dijo Dios, ya no duermas, José, no duermas, levántate. Cuando el pastor dijo esa palabra que nos mandó a todos, nos dijo que despertáramos. Así nos dijo Dios. A mí me dijo a mí, no duermas, José, levántate, porque el enemigo está ganando el territorio. ¿Y dónde está quedando el reino de Dios? Tenemos que establecer el reino de Dios aquí en Abasolo. ¿Qué hicimos en la oración de Guanajuato 2000? Todos nos paramos y dicen, no pasó nada, pero Dios algo va a hacer, que Él está obrando en cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por esto, porque me permitió estar aquí adelante y compartir esta palabra. El 3 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo morí para el mundo. ¿Y qué estoy buscando ahorita? La vida eterna en Jesucristo. Porque yo ya no pertenezco a este mundo. Yo he muerto para la música del mundo. He muerto para todo lo que está en el mundo, porque de ahí vengo. Y de ahí no recogí nada. Nomás que recogí cosas que me avergonzaron, cosas que hice y que Dios me ha hecho. Cuando uno tiene al Espíritu, Dios me ha llevado a pedir perdón a las personas que yo les hice daño. No es fácil. ¿A quién nos gusta que nos pida perdón? Pero ¿a quién
que vayamos a pedir perdón es fácil. Pedir perdón es de valientes, porque cuando uno anda en el mundo se nos hace ver las cosas fácil, pero cuando Dios trata con tu vida y que el Espíritu Santo esté en ti, dice, esta es la persona, y ve, pídele perdón. Va uno orando, y yo así Dios me ha transformado. Dios ha transformado mi vida, me ha transformado la vida, porque ha sido obediente a la palabra, ha obedecido. Aquí sabemos que cuando yo me voy a Romanos 13, yo no obedecía las autoridades, yo no las obedecía hasta que conocí de Dios. Hasta que conocí de Dios, me metí. Porque dice en Romanos 13, someted toda persona a las autoridades, sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sabemos que aquí la autoridad de nosotros es el pastor. Afuera son los presidentes, son el gobernador, pero aquí nosotros nos movemos por la autoridad que es el pastor. Cuando uno obedece su autoridad, créenlo, como dijo el pastor, ya las bendiciones no las vamos a perseguir, las bendiciones van a seguirnos a nosotros. Pero si nosotros andamos en deshonra y en rebeldía, créenlo que no vamos a llegar a ningún lado. Créenlo, porque cuando nosotros desobedecemos, no desobedecemos a nuestras autoridades, sino a Dios. A Dios mismo lo desobedecemos. Hay muchas cosas que Dios nos habla la palabra para corregir. Hay muchas veces nos va a exhortar, pero Dios es el que nos está hablando. Y gracias a Dios, a mí el pastor, le doy gracias a Dios por la vida del pastor y de la pastora Laura, que ellos se enfocaron en mí y me han ido instruyendo como ese niño que ha sido hasta ahorita. Yo he obedecido a ellos. Hay cosas que dejo de hacer por seguir a Dios. Dios no nos eligió. Yo le dije, ¿por qué me eligiste? Porque Jesucristo eligió a sus 12. No los eligió porque estaban, como dijo el pastor, en una esquina. Dios los eligió, Jesucristo los eligió porque estaban trabajando. Y así el pastor nos eligió porque nosotros somos hombres que trabajamos. Y Dios dijo, yo te elegí. Y cuando iba a predicar, le dije, papá, a uno dijo, tú no digas que no sabes, porque el que va a usar tu boca soy yo. Y así sucesivamente estuve orando y orando, y gracias a Dios, porque me ha llevado a este lugar donde yo los invito en esta tarde, que renuncien a sus pecados, que si algo están pasando, situaciones como yo las viví, como yo las pasé, Dios los escucha. Dios siempre va a escuchar, aunque la oración sea muy débil, pero Dios siempre va a escuchar la oración de nosotros. Él siempre está en todo momento. A mí me dijo, búscame en todo momento, José. En todo momento yo estoy para ti. Pero cuando uno se mete en intimidad y cuando quiere ese cambio, en verdad, ese cambio que Dios quiere para ustedes, así como me cambió a mí, así quiere transformar sus vidas. Déjennos de murmurar, de criticar, de andar en chismes. Eso no nos lleva a ningún lado. A ningún lado. Cuando uno se mete con Dios, en verdad no tenemos tiempo para estar viendo cosas incorrectas, cosas que no nos edifican. Hay que dejar, hay muchas cosas que no solo es adulterio, fornicación, sino ahorita el enemigo en qué nos pone todo, en la televisión, en el celular, en todo. Ellos, hay satánicos que como nosotros ayunamos, oramos, así ellos están para que nosotros tengamos todo y nuestros hijos lo carguen en nuestro celular. En verdad es hora de que despiértemos como iglesia, que esta iglesia crezca. ¿Y cómo va a crecer? Con el testimonio de nosotros, con que prediquemos la palabra, con que llevemos la palabra. Tan solo cuando uno ve a una persona y les dice, Cristo te ama, a muchos, a mí me están viendo de primero, ahora Dios me miraban como un José malo, un José que decían cuándo va a cambiar, pero ahora me dicen hermano, aleluya, y que me dicen hijo de Dios. Pero ¿quién le dan la gloria? A Dios. Cuando nos dicen aleluya, ahí dicen gloria a Dios. Así que no nos avergüencemos de la palabra, no nos avergüencemos. Dios nos da siempre sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Dios siempre está con nosotros en todo momento.
y nunca, nunca Él nos va a abandonar. Cuando uno busca a Dios, Él va a estar cuando uno lo ocupa. Siempre Dios hay que buscarlo de corazón, en todo momento, en cada momento de nuestra vida. Cuando yo estoy leyendo la palabra rema que el pastor nos dio para toda la iglesia, ahorita, ¿qué está pasando en mí? En Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeráis de las riquezas y de las naciones, y con su gloria seráis sublimes. Gracias a Dios, gracias a papá, yo he visto su mano sobre mí, porque después de ser un esclavo, ahora Dios ha abierto las puertas del cielo, ha abierto las puertas del cielo para mí, y no nomás para mí, sino para todos ustedes, porque Dios transforma nuestras vidas, nuestros matrimonios, y Dios ha liberado mi esclavitud, y ahora ha traído esas bendiciones. Cuando yo me meto con intimidad, siempre le pido a Dios que me dé la sabiduría para hablarle a su pueblo, y me ha metido en muchas situaciones, y Dios me ha ayudado, gracias a Él, gracias a nuestro Dios que me ha ayudado. Dios quiere bendecirnos, Dios no quiere que vivamos como estamos viviendo. Dios quiere derramar su tercer cielo, Él quiere derramar la bendición sobre uno, pero Él quiere que nosotros entendamos quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el que nos va a guiar en cada momento. Hay veces no ocupamos, uno sabe cuando está haciendo cosas incorrectas, cosas lícitas. Uno se da cuenta cuando no le agrada uno a Dios. Uno mismo va y le pide a la cruz la revelación. La revelación. Va uno, le dije, papá, llévame a la revelación de la cruz, y Él es el que me guía y me muestra. Y le doy gracias una vez más a Dios por lo que he hecho en mi vida, y porque me ha dado compasión para predicar su palabra, y para llevar esta palabra donde yo vaya, por donde yo camine. En verdad hay cosas que Dios nos va a probar, no sabemos cómo, pero Dios va a poner pruebas, y tenemos que ser sabios, saber cuándo, y porque no sabemos cómo se nos va a manifestar Dios. En verdad se nos puede manifestar en una persona que ande en la calle o en un niño, y nosotros tenemos que tener ese discernimiento para Él, porque a mí me pasó un día que iba en la carretera, una persona me pidió un raite, y yo lo miré vagabundo, y se me paró en la gasolina y dice, no me puedes llevar a La Piedad. Y dije, yo no voy para La Piedad. Y él me dijo, está bueno. Entonces yo me pongo con mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? ¿Será alguien? Y empiezo, y el Espíritu Santo me dijo, levántalo. Lo levanté yo, se fue conmigo. Como en la camioneta traigo una calcomanía de Isaías 53. Cuando él se baja, le digo, Dios te bendiga. Dice, hermano, alguien un día me habló de Dios, pero no hice caso. Hoy que vengo viendo que tú eres cristiano, y dice, yo vengo de Estados Unidos deportado, sin dinero, venía sin zapatos. Yo empiezo a decirle, acércate a una casa de Dios. Pero a mi esposa la tocó el Espíritu Santo, y ella le donó un dinero y le dijo, ten para que tomes tu camión. El hermano llorando dijo, gracias. Dijo, en verdad hay gente buena, sí hay gente buena, porque nosotros, Dios, nos hemos dejado moldear por Él. Nos hemos dejado moldear por Él. Y le digo a mi esposa, ¿sí sería esa persona o sería Dios? No lo sé, pero mi esposa, ella le tocó su corazón Dios y dijo, dale este dinero a esa persona. En verdad, hermanos, cuando Dios no nos sabemos cómo se vaya a manifestar, pero sí pídanle la dirección, ese discernimiento, porque hay personas en verdad que necesitan de Dios. Ya no caímos, en verdad me dijo Dios, levántate José, ya no duermas. Mientras que nosotros estamos en casa durmiendo, comiendo, ¿cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente
no es el pastor el que dice prediquen la palabra. Aquí está en Mateo, ir y a predicar y a hacer discípulos. La pastora dijo, a lo mejor yo pensaba irme a las naciones, pero aquí alrededor ya va solo. ¿Cuántos pueblos hay? ¿Cuántas rancherías hay aquí? ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En la silla? ¿En la cama? ¿En la televisión? Dijo la pastora, ir y hacer discípulos, a predicar la palabra. Nosotros, yo me ponía triste porque yo les predicaba y no entendían. Pero dijo Dios, cuando uno siembra la semilla, ¿quién es el que la riega? Dios. Así dijo yo mismo, hijo, tú siémbrala y tú ya no te quedes. Porque uno se puede decir, ay, le hubiera predicado a esa persona. Pero ¿quién sabe el mañana? Nadie lo sabe. ¿Cuántas veces nos frustramos? ¿Y mañana qué voy a hacer? Una vez me dijo Dios, ¿por qué te frustras, José? ¿Por qué no entiendes que el mañana yo solo lo conozco? Y así yo les digo, hoy en esta tarde ya no caemos a predicar la palabra. ¿Se imaginan cuántos estamos aquí? Si somos 200, que ganáramos un alma para el Señor. Pero ¿cuándo? No es necesario que nos diga el pastor o nos diga la pastora, que nosotros digamos, papá, como les dije ahorita, hay que llevar esa carne a la cruz donde Jesucristo la llevó. Sé que sí están buenas el almuerzo, la comida, pero está más buena la palabra de Dios. Está más buena esta palabra. Aquí es donde yo me he alimentado, es donde yo me he fortalecido y donde Dios me ha hablado. No esperen a que digan, Dios no me habla. Dios nos habla buscando su palabra. Dios siempre nos va a hablar en su palabra. En verdad, yo los animo a que esta iglesia se levante. Amados, esta iglesia es de Dios. Esta iglesia, Dios quiere que nos levantemos, que ya no callemos y que seamos esos guerreros, esos valientes. Así como el pastor nos puso a trabajar, que dice, algo va a suceder el martes, algo va a suceder. Yo tuve un sueño, 2 visiones, donde el enemigo está enojado. Hoy el enemigo no quería que compartiera la palabra. Hoy mis niños no están. Hoy no están. Me dijo, papi, dile a mi mami que te grabe lo que vas a hablar. Él se puso malo cuando yo ya me iba a venir para la iglesia. Y dije, no voy a compartir lo que Dios quiere. Poco le marco al pastor y dice, papi, no, yo estoy bien. Los 2 se quedaron. Y antes de salir me abrazaron y me dijeron, todo va a estar bien, papá. Él le da una emoción que yo comparta de dónde Dios me sacó. Y yo quiero ver que ese niño tiene una visión y que lo que yo estoy sembrando en esta casa, él dé fruto el día de mañana. Que dé fruto. Y así en ese sueño Dios me mostró 2 sueños donde el enemigo está enojado, donde se está levantando esta iglesia. En verdad Dios me ha hablado en sueños, en visiones. Oliver me dice que José el soñador. Y una vez le dije al pastor, ya no quiero soñar, porque Dios me muestra cosas y me da sueños. Muchos los tomamos para bien y muchos los tomamos, dice, ¿por qué me hablé? En verdad, pero el pastor me dio unas palabras donde me habla, el pastor siempre me lleva la palabra y me llevó a palabras y yo me puse a orar. Yo dije, ¿por qué yo, papá? ¿Por qué yo? Dice Dios, porque tú eres mi siervo, José, tú eres mi siervo. Así me dijo, tú eres un siervo, José. Y le doy gracias a Dios que me haya elegido y esta obra la tengo que terminar. Dios me va a llevar hasta que la obra yo la termine. Sé que el pastor, yo lo veo, el pastor, yo siempre lo veo alegre, siempre con una cara de sonrisa. Yo no sé, hay veces que esté pasando situaciones, sus tormentas, como dice, pasa en la tormenta, pero cuando lo ven triste, cuando lo ven oprimido, siempre alegre. Y yo dije, ¿cuándo seré yo así? Y dijo Dios, tú lo puedes hacer, pero quiero que te metas conmigo, hijo. Quiero que te metas conmigo. Y le doy gracias la vida del pastor. Gracias, pastor, porque usted me enseñó a un Dios que existe, pastor. A un Dios que he visto la mano
en Él. Un Dios que hay veces no decimos, no lo tenemos. Cuando uno dice no lo tenemos, uno mismo dice, no, pero ya no vean el problema, sino vean que Dios es más grande que ese problema. Así sucesivamente yo pasaba por situaciones, aún estando en los caminos de Dios, y decía, ¿cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a llegar la mía? Y dijo, yo tengo el tiempo, José, yo tengo el tiempo. Un día en la declaración que manda César Castellano, su hija dijo, hay veces los talentos de unos no es porque Dios aún no nos quiere bendecir, sino que porque aún no es el tiempo. Esperen en las puertas de Dios, y en verdad, en menos días que esperen, Dios va a abrir esa puerta que tanto esperamos nosotros, en Él. Gracias a Dios que me permitió estar aquí, de donde Dios me sacó y de donde Dios me ha llevado a un camino diferente que el que yo traía. No les digo que el camino de Dios es fácil, pero este camino es para valientes, es para guerreros, que nos pongamos la bandera, que nos levantemos como se levantó Josué cuando Moisés murió. Josué se levantó. ¿Qué le dijo? Sea valiente y esfuérzate. Así en esta tarde, levantémonos, iglesia, y seamos fuertes. No digamos que no podemos, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y así es en esta tarde. Le doy gracias a Dios que me ha permitido compartirles esto que Dios me habló.